Hola a todos. El fallo Oliva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue dando que hablar, por supuesto. Sabemos que ese fallo revocó una sentencia de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que basándose en un acta de la Cámara, había liquidado intereses aplicando la tasa activa, pero con una capitalización, o sea, capitalizándola al momento de la demanda y luego con capitalizaciones anuales. La Corte Suprema en esa sentencia había considerado, entre otras cosas, que el fundamento normativo invocado por la Cámara para adoptar esa metodología de liquidación de intereses moratorios no era tal, dado que el fundamento normativo de la Cámara fue el artículo 770 del Código Civil y Comercial. Ese artículo 770 se refiere al anatocismo, a la capitalización de intereses, y no contempla, a juicio de la Corte, la modalidad adoptada por la Cámara en el acta 2764 del 2022. No contempla esas capitalizaciones anuales. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales la Corte revoca la sentencia. Además, entendió que el resultado era desproporcionado. Ese es otro tema. Pero referido a la cuestión del fundamento normativo, básicamente se fundó la Corte en ese criterio. La sentencia es arbitraria porque invoca como fundamento un artículo que no dice lo que la Cámara plantea. En su momento, nosotros en otros comentarios planteamos que la base normativa tendría que haber sido otra. A nuestro criterio, la base normativa tendría que haber sido el artículo 768 del Código Civil y Comercial, inciso C, que establece que los jueces en subsidio podrán aplicar las tasas reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina. O sea, podrían utilizar tasas bancarias, alguna de las tasas bancarias previstas por o reguladas o reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina. Incluso la Corte Suprema, en un fallo anterior, ya referido a la justicia civil, había tomado este argumento, porque cuando en ese otro fallo, García contra Uofe, revocó una sentencia que mandaba a aplicar la doble tasa activa, dijo: la doble tasa activa no existe, no es una de las tasas reguladas por el Banco Central. Así que bueno, la Corte había tirado abajo la doble tasa activa, tiró abajo la capitalización anual de la tasa activa, y bueno, ahora un tribunal, la Sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo, tomó nota de la cuestión y utilizó otro método. Y ese método encuentra fundamento en el inciso C del artículo 768. ¿Por qué? Porque ordenó que los intereses se liquiden por ser más una tasa pura anual del 3%. ¿Y por qué digo que esto encuentra fundamento en el inciso C del artículo 768? Porque actualmente el Banco Central admite distintos tipos de tasas, como se expresa en este nuevo fallo de la Sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo. Admite tasas fijas, tasas variables y lo que conocemos como, por ejemplo, lo que se utiliza mucho en los llamados plazos fijo UVA.
O sea, ser más una tasa pura. Es una de las tasas existentes en el mercado que ahora, por ejemplo, los bancos no quieren utilizar porque no les resulta conveniente, pero la tasa existe. Y por eso la sala dice, vamos a utilizar esta tasa, cumpliendo entonces con lo que la Corte nos dice de que tenemos que fundar la sentencia en una norma que sea la que corresponde para subsumir el caso en la misma, y al mismo tiempo este mecanismo sirve para evitar la depreciación monetaria, sirve para evitar la pérdida del crédito, la depreciación de ese crédito que sufre, en este caso, el trabajador, en este tipo de juicios, por el mero paso del tiempo. Porque si mandamos liquidar los intereses moratorios por una tasa negativa, es decir, una tasa que esté por debajo de la inflación, ni siquiera compensamos la depreciación monetaria, así que ni hablar de resarcir intereses moratorios. Además, la Cámara se funda en los considerandos y en artículos del ya famoso DNU 70/2023, porque ese mecanismo era adoptado por este decreto. Digo, era adoptado. Toda la parte laboral sabemos que está suspendido por diversas sentencias. Por eso es que la Cámara en este fallo no aplica el DNU 70/2023, sino que lo toma a título informativo, a título indicativo de cuál es la intención, en todo caso, del Poder Ejecutivo. Un fallo interesante, una respuesta de una de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo a este reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veremos cómo sigue la cosa. Recomiendo la lectura del fallo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.